la novena sinfonía de Bruckner. ¿A quién se la dedica Bruckner? Nada más y nada menos a Dios Todopoderoso. Y se cumple el mal presagio de las novenas. No la puede terminar y muere. Les platico de la novena de Bruckner. Antes que nada, Bruckner, como les decía, nace en 1824 y muere a los 72 años en 1896, un año antes que Brahms, ya casi en el siglo XX. Esta sinfonía novena la empieza a componer en el año de 1887, pero en el Inter se estrena, que por cierto no la hemos visto en clase, y sobre todo la versión de Celebidache es maravillosa. La octava. Esa la tocaba muy seguido la Filarmónica de Israel, porque Zubin Mehta es un gran apologista de Bruckner, le encanta. Bueno, y también Wagner, ya ven los problemas que tuvo en Israel por eso. Entonces, ese fracaso de la octava, digo, Bruckner todavía hoy a mucha gente no le agrada. Ahorita les platico al respecto. Su tercer movimiento viene siendo el último movimiento. Hizo muchos bocetos del tercero, pero ya no empezó el cuarto. Miento, sí empezó el cuarto. Algunos decían que esta obra, y sostienen hasta hoy, que la manera correcta de interpretarla es que en lugar de cuarto movimiento se ponga una obra religiosa, que francamente creo que he oído una o dos veces maravillosa, pero la debería de oír más y la debería de ver en clases, es el Te Deum, una obra religiosa de Bruckner. Ya que muere Bruckner en el año de 1913 en Viena, se estrena con un director, Ferdinand Loewe, Lowe, pero se toca con alteraciones. Apenas en el año 1932 se empieza a tocar una versión, no voy a decir tal cual la compone Bruckner, sino más afín de Bruckner. Recuerden que Bruckner siempre adoleció de una gran inseguridad. Diría, no lo menciona en lo que leí, pero diría que es otra de las grandes, sí, inseguridad, no sé si está bien empleado el término, porque siempre me gusta y creo que es muy válido comparar a Bruckner con Mahler. Yo diría que Bruckner contiene la esencia de Mahler, sin tanta disertación, con menos angustia, pero lo valioso de Mahler, en mi opinión, está contenida ya en Bruckner. Entonces, el cuarto movimiento, que más o menos se estimaba que iba a tener 600 compases, sí compuso 480 compases y ha habido varios intentos de reconstruirla. William Carradine la dirigió, igual que Hubert Sutton, en Utrecht. Allí es donde se estrena fuera de Finlandia, y luego en Tokio también por Naito, pero hasta el año de 2009, hace apenitas. Rattle, este concierto que les digo, debe de haber sido por ahí del 2013. Dicen que es un adiós a todas sus obras anteriores y que contiene melodías y relaciones de mucha de la obra religiosa de Bruckner, que yo francamente no la conozco. Mal, Eduardo, la deberías de conocer un poquito más, porque me la estoy perdiendo, no por otra cosa. Como les digo, desgraciadamente el repertorio es más vasto que la vida. Tiene parte de la misa en re menor. Aquí sí, y fíjense que gracias a la clase, los que recuerdan en la clase presencial, allí vimos la quinta que les dije que no la conocía, y cuando la vimos en clase nos encantó. Me encantó y creo que gustó mucho. Que tiene, bueno, ni más ni menos, esta sí la he dado yo creo que 7, 8 veces y lo vale, que es la celebérrima séptima sinfonía.
tiene parte del adagio de la 8. Digo, desde el primer compás es Bruckner, no hay la menor duda. Yo a Bruckner lo conozco desde hace muchos años y desde el primer compás de la, no les voy a decir de la primera sinfonía. Bruckner, ¿saben cómo empieza su numeración de sinfonías? Como Las Vegas, doble 0 y 0. Y luego ya viene ¿por qué? Por cuestiones que las encuentran después de que ya numeraron, etc. O sea, no es fácil catalogar la obra musical. Es todo un arte, si no pregúntele al señor Kegel, el que organiza, o todavía más complicado, el señor Deutsch, que trata de arreglar el desastre de Schubert. Otras sinfonías, muchas tienen dedicatoria, otra que recuerdo con toda claridad es la tercera sinfonía. Yo me acuerdo, durante muchos años, nomás escuché la 1, la 2 y la 3, que era lo único que se podía conseguir en México, con Eugen Jochum, y creo que con Sergei Bau, excelente. Luego ya conocí, y como saben me encanta, también ya la di varias veces en clase, la cuarta. Bueno, y también dice la tonalidad básica. Bueno, en toda esta época romántica y posromántica hay un ídolo inalcanzable. Más que un compositor es una obra. Ya se estarán imaginando de qué obra estoy hablando. ¿Qué obra era como venerada por los románticos? Les doy un tip, es de uno de los compositores que son el puente entre el clásico y el romántico. Y entonces tiene referencias a esa obra y ni más a otra obra que, miren de lo que estamos hablando, ni más ni menos. Yo diría que esta obra a mí es la única y tiene sus razones. Quien la termina es su mejor discípulo y yo diría las partes más importantes ya las había compuesto el autor. Estoy hablando ni más ni menos que del Requiem de Mozart y su mejor alumno Sussman. Bueno, de la obra que es el gran hito, digamos, de los románticos y venerada, y que pensaron que jamás se iba a poder igualar. Yo recuerdo cuando la conocí la primeritita vez que fue en disco, no fue en persona, y luego yo creo que no pasaron ni 2, 3 años, y ya la tocaron aquí en México, pues obviamente, y sí cambia. Es la novena sinfonía de Beethoven, por supuesto. Me acuerdo del principio, yo la vi con Bruno Walter, el principio del cuarto movimiento, como diciendo, ¿qué está pasando aquí? No, pam, pa, 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 pa. Bueno, ahora les platico yo creo que aquí sí voy a interrumpir entre movimientos. El primer movimiento, bueno, otra cuestión de Bruckner, es que para denominar sus movimientos es bastante más explícito en los adjetivos. Ya no nomás es a qué velocidad, que también eso es tan relativo, porque si yo digo rápido, alegro, ¿qué tan rápido? Lento, ¿qué tan lento? Etcétera. Entonces quizá esto da más la intención, pero deja mucho a la interpretación este tipo de adjetivos, como Feierlich, misterioso. Feierlich, yo hubiera pensado, no hablo alemán, no, tampoco, Yiddish, que se parece al alemán. El alemán es un Yiddish bastante malo. Feierlich, misterioso. Feierlich no lo traducen como fogoso, porque Feier es fuego, sino más bien lo traducen como solemne. Los adjetivos que estuve leyendo, bueno, son bastante impresionantes. Acuérdense que se le está dedicando a Dios. Entonces, dicen que tiene una intensidad sobrehumana. Estoy hablando únicamente del primer movimiento. Acuérdense que los primeros movimientos de Bruckner en sí mismos ya son una sinfonía. Acuérdense, por ejemplo, el final del primer movimiento de la séptima. Bueno, grandiosísimo. Este es el primer movimiento y desde el principio me sonó, bueno, para mí yo diría ya un Bruckner interesante, sabroso, siempre con algunos pasajes que
que si yo hubiera sido director de música, es la música que yo le hubiera puesto a los 10 mandamientos, o a Ben-Hur, o a esas películas, o a la Biblia, a esas películas bíblicas, en donde de repente aparece Dios, o inclusive las de Semana Santa, ese tipo de música. Yo creo que parece compositor de cine de películas religiosas. Eso en cuanto al primer movimiento. No sé si recuerdan que la clase pasada que vimos, la sexta de Mahler, para nada les comenté en qué año se compuso. Se compuso nomás para referencia y luego les voy a explicar por qué me interesó muchísimo guardármela. Se compone cuando ya había muerto Bruckner en el año de 1903. Mahler muere hasta 1911. Decían de Bruckner que es un loco imbuido de pureza. No gusta a muchos, pero dicen que somos un pequeño grupo de abnegados seguidores. Bueno, yo la verdad me confieso que no he oído más que al sinfonista, no he oído la música religiosa. Tenía una visión más bien simplista y mucho más simplista que Mahler. Una vez le dijo Bruckner a Mahler, yo debería de componer siquiera 10 sinfonías, porque si no, no podré presentarme, que ya voy muy pronto a presentarme ante Dios, al que muy pronto veré, porque me va a decir, para eso te di talento, hijo de tal por cual. O sea, tenía una religiosidad, yo diría que sabroso, ¿no? Pero hasta simplista. Ojalá y uno pudiera tener ese tipo de fe. Una fe sin, verdaderamente fe, porque no era un hombre tonto, sin razonar. Y como que se lee la teología como un cuento de niños. ¿Qué tienen en común Bruckner y Mahler? Bueno, obviamente las orquestotas, la extensión y lo gran orquestadores que son. Aunque yo diría que Bruckner siempre va a tener un tono bastante más metálico que Mahler, que es un genio en las maderas. No que no lo sea bueno Bruckner en las maderas o Mahler en los metales, pero digamos hablando de altas especialidades. Son largas, claro, mucho más largo Mahler que Bruckner. Ambos usan mucho lo que se llama el Ländler austriaco, que es como la música de los campesinos austriacos. Y se distinguen luego yo diría que hasta de allí, yo me imagino que de allí nace el vals, porque ya suena un poco a vals. Eso viene desde la época, que compositores de esta clase de música lo tomen, viene desde la época de Schubert, bueno, desde el mismo Schubert. Bueno, ambos son muy influenciados y adoradores de Wagner, obviamente. Y los dos están obsesionados con el ideal inalcanzable de la novena sinfonía. Lo que en Bruckner, esto ya se los había yo dicho en alguna ocasión, lo que en Bruckner es reposo, en Mahler es inquietud. Lo que en Bruckner es certidumbre, en Mahler que es duda. Lo que en Bruckner, fíjense qué rico, es ingenuidad, en Mahler es refinamiento. Y lo que en Bruckner es provincialismo, en Mahler es cosmopolitanismo. Fíjense que, y esto lo van a sentir, pero se me hizo una descripción tan correcta de la música. Es una procesión lenta, inexorable, solemne. Acuérdense que Bruckner trata de dar el sonido del órgano. Él era un gran organista en el bellísimo convento agustino, creo, de San Floriano. Es como catedrales. Bruckner no es en chiquito. Tiene mucha, y es obvio, ya les dije, la religiosidad. Como ningún otro músico se refiere, a ver si esto ojalá que lo sientan como yo lo siento, se refiere como ningún otro músico al infinito y a la eternidad. Bruckner era inseguro de su música. Mahler era inseguro de su ser. Es bastante diferente. Muy seguro de su música. Mahler no tenía dudas de su calidad como músico. Y eso fue parte de lo que lo enfermó. Porque como director, que él era más director que compositor.
y su obra no fue, pero para nada valorada en su tiempo. En ese sentido, muy diferente porque Bruckner es organista únicamente, entonces también en ese aspecto son muy diferentes. Bruckner en esa inseguridad permite que le metan mano a la obra. Es más, casi pide ayuda. ¿Qué tan válido es? Yo creo que es perfectamente válido, porque cualquier intérprete lo hace aunque no esté escrito en el pentagrama, ¿no creen? Entonces, no pasa nada. Y por su mismo carácter también, digamos, tan pacífico, no le gustaba el pleito a Bruckner. Y entonces no se quería pelear con el gran crítico de la época, Hanslick, que lo odiaba porque sin que Bruckner lo hubiera pedido, por el tipo de música, es más, esto ni existió, lo crearon los críticos, un pleito entre Wagner y Brahms, y a Bruckner lo ponen del lado de Wagner, cuando Bruckner no tiene y le gusta la música de Brahms y no tiene nada contra él, pero entonces este Hanslick, al pensar que es de ese grupo, lo ataca y lo ataca y lo ataca a tal grado que una vez que lo está premiando el gran archiduque de Austria-Hungría, le dice que si quisiera algo y le dice, pues si le pueden decir a Hanslick que no escriba tan feo. Bueno, en 1929 tenía que ser en Londres, se hace la Sociedad Internacional de Bruckner y allí tres musicólogos muy importantes, Haas, Orell y Novak, hacen, digamos, la interpretación de las sinfonías de Bruckner, que son las que normalmente se tocan. Entonces, ¿con quién? Les digo, yo la conocí con Eugen Yoku y creo que bueno, muchos las dirigen prácticamente todos los grandes directores, pero yo creo que son maravillosas y ya es con quien lo hemos venido yendo en la clase, con el que yo llamé el director de directores, el rumano Sergiu Celibidache, nomás que no va a ser en esta ocasión. Venía y debe de ser quizá mejor grabación, pero por la misma obra en sí, y me van a entender, quiero que veamos un poco también, como lo hicimos con Mahler, la instrumentación, que es interesantísima y se va a entender mejor la sinfonía. Son tan grandiosas estas sinfonías que contra lo que siempre digo, sí es muy rico verlas. Ok, entonces vamos a oír y vamos a ver la novena sinfonía de Bruckner con un Celibidache más joven, con la Sinfónica de la RAI de Torino.
Es típico tercer movimiento. Miren, en todas las... Bruckner tiene esta cualidad. Si era un hombre tan inseguro y tan tímido, no se atrevió a hacer una sinfonía que no tuviera 4 movimientos. Claro, esta última no le dio tiempo de acabarla, no es que la quisiera hacer en 3 movimientos. Y como que cada movimiento es tan orgánico, está tan en sí, que yo no sentí que faltara nada, la verdad. Pero bueno, eso es muy, muy... Claro, hubiera estado maravilloso, pero también les voy a decir, qué bueno que se los puedo decir porque sucede en otra obra. Es en 3 movimientos, creo que no es inconclusa. Ya les voy a explicar por qué. Bueno, dicen que es el segundo movimiento, no, bueno, el primero ya les había dicho, que está al borde de lo infinito. ¿Se daban cuenta de esos momentos como de totalidad que se daban? Es que nunca lo había escuchado así. Ahorita les voy a hacer otro comentario. Bueno. Luego, el segundo movimiento, aquí equivale al tercero y solamente lo usa como segundo movimiento en la octava y en la novena, pero equivale a los terceros de todas sus sinfonías. En todas las sinfonías, inclusive en esta dedicada a Dios Todopoderoso, Bruckner tiene un movimiento tan rítmico, tan clásico haydano en la forma, con su trío y toda la cosa. A mayúscula, a minúscula, luego tiene el trío, otra vez a minúscula y acaba en a mayúscula. Así como se puede hasta dibujar, ¿no? Muy simétrico. Bueno, pero tienen algo muy diferente a los de Haydn, por ejemplo. Es un ritmo fantástico, una orquestación brutal. Este movimiento lo ponían, me acuerdo, en un anuncio de unas llantas que ni sé si existen hoy en día, Goodrich Euskadi, y no sé cómo se digan, muchos caballos juntos galopando, no sé, manada, como se diga. Bueno, para algunos yo no la escuchaba así, hoy sí me dio esa curiosidad. Dicen, es una cima dantesca, un infierno en donde se retuercen los condenados. ¿Se acuerdan cómo iba tararán tan 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 tararán tan 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 tararán tan 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 tan? También podría ser, son temas sin piedad, armonías alteradas, orquestación ácida, dice un crítico, otro dice apocalíptica, condenada, aunque el trío es muy sonriente y muy ingenuo, me parece. Luego el tercer movimiento, miren, ayer lo escuché con Furtwängler, ahorita los comparo un poco. Zeyer lanza on fire, quiere decir muy despacio y solemne. Recuerda, bueno, algo importantísimo, ¿por qué la referencia a la sexta de Mahler? ¿Se acuerdan que cuando empieza el cuarto movimiento de la sexta les dije que había un estribillo que se iba a repetir en la sexta, la séptima y la novena en el último movimiento, importantérrimo, de las sinfonías de Mahler? Lo que yo no sabía era que se lo había fusilado Mahler de esta sinfonía de Bruckner, porque es el mismo principio. Tararara, pero clarísimo, clarísimo. En la versión que yo conocí de Johann, y por eso digo yo que Van Remortel era un gran director, el cuarto movimiento se siente a ratos un poco inconexo. Yo diría que viene siendo en la obra de Bruckner el equivalente a La Gran Fuga de Beethoven, una obra una obra única de una última etapa de un compositor. Es diferente a todo y a ratos es hasta inorgánica. ¿Qué quiere decir? Que no está conectada una parte con la otra. Así lo siento, pero tiene su sentido también y es muy, muy interesante porque ya está hablando de infinitos, de universales. Claro que se vale salirse de los esquemas, pues precisamente está tirando esquemas cuando se habla de infinito o de eternidad, ¿no? Bruckner siempre, sobre todo aquí en el primer movimiento, aunque esta sinfonía, insisto, es diferente, tiene algo de cuento.
o de aventura. En ese sentido es muy como Shostakovich. Vale la pena no ir a Bruckner, sino meterse dentro de Bruckner y como vivir un cuento. De la dirección es espectacular. O sea, estoy verdaderamente impresionado de esta dirección. Estuve a nadita de darlo con la de Múnich, aunque no se viera. Y la verdad, los mejores momentos es cuando tuve cerrados los ojos, sin duda, pero qué interesante la instrumentación. Sin embargo, ya yo creo que unos 10 años más joven Celibidache, y quizá la orquesta, pues igual de buena, no tengo la menor queja de la orquesta. Yo reconocí, de nada, reconocí una sola desafinada, que también esto no es pedantería, esto es porque tengo muchas horas de vuelo y sí creo tener para eso un buen oído. Y me pareció una desafinada en el cuarto movimiento, porque es muy diferente una desafinada cuando tenemos la suerte de diferenciar, y yo creo que es más físico que otra cosa, es una cualidad física más que de atención. Así como a mí no se me da leer el pentagrama, se me hace como imposible, totalmente imposible, y menos imaginarme música leyendo. O sea, cada uno tiene como sus facultades y sus inhabilidades, ¿no? Bueno, sí sabían, y quizá tenga que ver en esta manera que sea budista. Les decía yo, si se queman y no les duelen, pues para equilibrar Bruckner debe de ser muy difícil, es como ser ingeniero de sonido. La verdad, muy, muy, muy superior. Ahora igual, no sé si es cuestión de grabaciones, pero me pareció, fíjense, me derribó a un ídolo muy superior, pero muy, muy superior a Furtwängler. Yo no estaba ni tan entusiasmado de la clase, ayer inclusive oí únicamente pero dos veces el tercer movimiento y me sonaba mucho más desconexo, sí con movimientos y momentos bellísimos, pero en general como que no, no había nada que uniera esos pedazos. Y aquí sí, y además más colorido, más todo. En esta obra es muy superior Celeridad Chafur. O en esta grabación, no lo sé, pero es una mega realidad para mi gusto, obviamente. Creo que es lo que pasa con este movimiento de Bruckner, ya no hay nada más que decir. ¿Por qué? Porque él es grandioso y me parece muy bien que la sinfonía, que es como su testamento, haya acabado plácidamente. ¿Vieron qué final tan hermoso? Les digo, es como gran fuga. Más que pesada, el cuarto movimiento, el tercer movimiento yo le sigo diciendo cuarto, porque sí es un final. Más que pesada, yo diría que es súper densa, pero no es la densidad de Brahms, es una densidad más ontológica del ser. Así me pareció a mí. Estoy fascinado con la interpretación de Celibidache. Con esto acabo, muchísimas gracias.